Pasamos a la octava pregunta de nuestro catecismo de San Pío X. ¿Dios ha existido siempre? Es la pregunta número 8. Respuesta: Dios ha existido siempre y siempre existirá. Él es eterno. Entonces, en esta pregunta se trata la cuestión de la eternidad de Dios. La eternidad, que también es mal comprendida por muchos católicos, no es como se concibe habitualmente. Dios es eterno porque no tiene principio, ni tiene fin, ni tiene sucesión como nosotros en el tiempo. Quiere decir que un día estamos bien, otro día no estamos bien. Nosotros cambiamos, nosotros crecemos, nosotros envejecemos. Mientras que en Dios no hay sucesión, siempre es igual, perfectamente igual. Entonces, esa es la eternidad de Dios, que está fuera del tiempo, mientras que nosotros estamos en el tiempo y estamos sometidos a las cosas que puedan pasar en el tiempo, buenas o malas. Por eso todo se modifica constantemente en esta tierra. Dios es eterno. No quiere decir, a veces se malentiende la palabra inmortal, porque Dios, una persona inmortal, puede ser alguien que tuvo un principio y que no va a morir. Por ejemplo, un ángel o el hombre mismo, en su alma no puede morir, será eterna, porque Dios será inmortal, porque Dios la ha querido conservar para siempre, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. Pero no es tanto el ángel como el alma humana, pues tuvieron un principio, entonces son inmortales, mientras que Dios es eterno, ¿no? Entonces hay que entender en ese sentido que Dios no comenzó. El ser necesario e inmutable no puede tener principio. Dios, siendo un ser necesario, o sea que no puede no existir, inmutable, que no puede cambiar, o sea, el hecho de comenzar a existir ya es que comenzó a momento dado y que no siempre fue inmutable. Entonces Dios, siendo inmutable e innecesario, tiene que ser eterno. Y Dios no pudo ser causado porque justamente es necesario, y también inmutable quiere decir que no pudo comenzar, siempre fue. Dios no tiene fin porque todo depende de Él y Él no depende de nadie. Entonces Dios no tiene un fin, no está determinado por nosotros. Nosotros somos corruptibles, podemos cambiar, podemos enfermarnos, podemos modificar nuestra vida corporal, pero en Dios no hay ese cambio de toda eternidad. Entonces San Agustín decía: deseáis gozar de la eterna gloria, allegaos a Dios que es eterno. Entonces la eterna gloria, nuestra existencia depende de Dios, pues también depende nuestra existencia eterna, y también depende nuestra existencia eterna feliz. Entonces, si queremos gozar de una gloria eterna, debemos acercarnos a Dios, como decía San Agustín, para que Él nos haga participar de lo que Él es. O sea, nuestra vida depende de Dios, nuestra existencia depende de Él. Debemos tomar conciencia de esa dependencia para que tomemos conciencia de la necesidad que tenemos de Dios para mantenernos en una existencia eterna, pero feliz, en la gloria eterna. Dios nos ha hecho de una manera generosa, nos ha hecho participar en cierta manera a su eternidad,
al darnos un alma inmortal. Entonces debemos ser agradecidos con Dios, debemos darle gracias de habernos creado. Hay insectos que viven muy poco tiempo, ¿verdad? Que viven incluso unas horas. Hay insectos que nacen y crecen y mueren en pocas horas. Y nosotros, Dios nos ha dado un alma eterna. Debemos saber dar gracias a Dios por habernos hecho participar de eso. Pero debemos ser conscientes que esta alma no basta que sea eterna para que sea feliz. Así que debemos tomar conciencia de nuestra necesidad de hacer algo para ir al cielo. Novena pregunta: ¿Dios lo sabe todo? Respuesta: Dios lo sabe todo y aún nuestros pensamientos. Él es omnisciente. Omnisciente quiere decir que Dios sabe todo. Omni quiere decir todo. Ciente quiere decir que sabe. Dios sabe todo porque es un ser perfectísimo. Entonces tiene una ciencia perfectísima e ilimitada. Si no, no sería perfecto. Entonces un ser perfecto debe tener una ciencia perfecta. Y no solo perfecta, perfectísima. De todo lo que es, por ejemplo, actualmente, ¿no? Todo lo que hay en el mundo, que hay en el universo, todo lo que existe actualmente, Dios lo sabe todo. No solo todo lo que es actualmente, sino todo lo que fue, es decir, todo lo que ha pasado en el pasado desde que el mundo existe, todas las cosas Dios las sabe. De todo lo que será, es decir, el futuro, todo lo que va a pasar mañana, pasado mañana y hasta el fin del mundo y en toda la eternidad, Dios sabe todo, todo. De todo lo que pudiera haber sido, es decir, todas las cosas que no son, que hubieran podido ser y que no son ni serán. De todo lo que toda la ciencia de lo posible, de lo bueno o lo malo, Dios sabe todo. La ciencia de lo posible también, Dios lo sabe todo. De todas las cosas que Él hubiera podido haber hecho y que no hizo, aunque cosas que nunca llegarán a realizarse, pero todo, Dios sabe todo. Siendo infinitamente bueno y perfecto, Él tiene una ciencia infinita de sí mismo. Esa es la gran ciencia de Dios, porque nosotros pensamos que Dios sabe muchas cosas como si para Él fuera muy importante saber todo lo que hay en el universo, en el mundo, pero es lo menos, o sea, es lo que la ciencia de lo que es el mundo y las criaturas es solo un grano de arena comparada al mar, en la ciencia de Dios, porque Dios, siendo un ser infinitamente grande, infinitamente perfecto, infinitamente bueno, lo que Él sabe de sí mismo es algo infinito, mientras que lo que somos las criaturas todas juntas y todo el universo, al lado de eso no es nada. Entonces la ciencia de Dios es sobre todo de sí mismo, de lo que Él es, de lo que Él tiene, de sus perfecciones, de su bondad infinita. Y ese conocimiento que Él tiene de sí mismo, pues sobre todo se refiere a la segunda persona de la Trinidad, que es el conocimiento de lo que es Dios. Y hoy que es fiesta del Espíritu Santo, pues sabemos que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, que es un amor que corresponde a esa ciencia que Dios tiene de sí mismo, y es un amor tan grande, tan infinito, tan inmenso, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Todo lo creado le es patente, porque está claro, Él está dando la existencia a las cosas. ¿Cómo no va a saber Dios todas las cosas si Él les está dando el ser, les está dando la existencia? Y las cosas no son si Dios no les da la existencia. Entonces, en la medida que son, es porque Dios les da la vida, la existencia.
Entonces cuando vemos la diversidad, la belleza de las cosas que Dios ha hecho, eso nada más que es un pequeño reflejo de las perfecciones de Dios que están en Él y que se reflejan en las criaturas. Es algo pequeño respecto a Dios. Pues bien, hay gente que se deja encandilar, se deja avasallar por todo lo que ve en el mundo y viven para conocer las cosas del mundo, las cosas naturales, y no piensan que todo eso viene de Dios y que comparado a Dios no es nada. Pero entonces se dejan dejan su vida solo para eso, para ese conocimiento humano de las cosas naturales, pero es poca cosa respecto a lo que Dios nos quiere dar en el cielo, que será el conocimiento de lo que Él es. Dios conoce todos nuestros pensamientos. No podemos esconder a Dios un solo pensamiento. También conoce los más íntimos pliegues de nuestra voluntad. Los últimos pliegues de nuestra voluntad, es decir, aquellas, no solo nuestros deseos más íntimos, sino incluso aquellas veleidades, aquellas pequeñas engaños que el hombre hace de sí mismo. El hombre se puede engañar a sí mismo, pero no engaña a Dios. Dios ve perfectamente quiénes somos, qué valemos y qué es lo que amamos y que no amamos. No lo podemos engañar, aunque incluso en cierta medida nos podamos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no se le puede engañar. Por eso, Él que sabe todo, a Él que sabe todo debemos hablarle con mucha llaneza, con mucha simplicidad cuando recemos y le pidamos algo. Seamos llanos con Él, porque no como un niño habla a su padre, así debe ser nuestra manera de hablar con Él, porque Él sabe todo. Todos nuestros pecados olvidados, Él lo sabe. Todos nuestros pecados disimulados, a Él le son evidentes. Así que tengamos cuidado cuando pedimos perdón a Dios, cuando nos confesamos, pues no lo podemos engañar, no podemos disimular, aunque a nosotros nos engañemos nosotros mismos, Dios no lo tomará en cuenta. Esas personas que creen que porque se engañan a sí mismas, Dios lo va a olvidar, están en una ilusión. Dios no lo tomará en cuenta, esas pequeñas hipocresías, esas pequeñas negligencias, no las tomará en cuenta. Dios nos juzgará conforme a toda verdad. Así que hay que tener mucho cuidado en juzgarnos a nosotros mismos para no ser juzgados. Hay un ejemplo de un escritor italiano que era muy famoso, que se llamaba Alejandro Manzoni, que cuando él cuenta que cuando era niño una vez fue con su papá a un convento, y mientras su papá hablaba con los sacerdotes, el niño se fue a ver qué había por ahí y entró a una cocina y vio que había manzanas y muy bonitas y quiso tomar una, pero en la pared vio en ese momento que había un escrito que decía: Dios te ve. Cuando vio ese letrero, enseguida dejó la manzana y se fue, porque comprendió que Dios lo estaba viendo y que no debía robar. Así que nosotros deberíamos tener siempre presente que Dios nos ve, que Dios nos está observando en todo lo que hacemos. Eso, si realmente lo tomamos en serio, sería un gran obstáculo para que pequemos. Y nos ayudaría mucho la presencia de Dios, y la presencia de Dios por su conciencia de todas las cosas. Y esa ciencia de Dios también se manifiesta, por ejemplo, en las profecías del Antiguo Testamento, en las cuales están impregnadas completamente de las profecías del Mesías que debía venir, de Jesucristo. Entonces, en los profetas del Antiguo Testamento, incluso en los ritos del antiguo culto,
estaba expresada esa venida futura del Mesías. Y todas esas profecías se realizaron completamente, perfectamente, cuando Jesucristo vino, en su pasión, cómo nació, cómo sufrió. Toda su vida está descrita en las profecías. Eso, Dios sabía el futuro y ahí nos lo describió para que el Mesías fuera recibido cuando vino. Desgraciadamente el pueblo judío no lo quiso recibir, no quiso aceptar, o sea, las mismas profecías que ellos custodiaban, no las quisieron hacer eficaces en su vida. Entonces de ahí el drama, ¿no?, de la infidelidad del pueblo judío. Hay algo también que es contra la omnisciencia de Dios, es el enciclopedismo que nació con la Revolución Francesa, que es una corriente que pretendía escribir las enciclopedias naturalistas, en las cuales se hablaba de todo menos de Dios, de todas las ciencias naturales menos de las ciencias sobrenaturales. Se negligía la teología, no se tomaba en cuenta la revelación de Dios por el Mesías. Entonces ese enciclopedismo que todavía sigue vigente en la sociedad moderna, que pretende por la ciencia saber todo y no saben que una parte de la realidad, que es la naturaleza, está bien, estudian las ciencias naturales, incluso no siempre como debieran, pero aunque fuera de una manera justa, de todos modos es una parte de la realidad, pero ellos pretenden abarcar todo y es mentira. Están omitiendo lo más importante, que es la ciencia de Dios y la revelación de Dios. Y también el modernismo está opuesto a la omnisciencia de Dios, porque al Dios inmutable, porque para ellos toda la realidad religiosa está en devenir, está en constante cambio, y es una obra que siempre se modifica, ¿no? La realidad religiosa, el sentimiento religioso, que es el que modifica la realidad religiosa. Entonces el modernismo está opuesto a un Dios inmutable. Es una mentira, un engaño. El modernismo también sugiere la idea de un Dios a la medida del hombre, mientras que nosotros somos los que estamos en total dependencia de Dios. No es Dios a la medida del hombre, es el hombre que debe ser a la medida de Dios. Ahí está el engaño. Entonces hoy para el modernismo, la iglesia conciliar, todo es para el hombre, todo está orientado al hombre. No, el hombre está al servicio de Dios, el hombre está orientado a Dios. Entonces, si el hombre es mutable, el hombre cambia, el hombre se degrada, entonces, pues Dios, ¿cómo va a estar al servicio del hombre? Porque Dios es inmutable, Dios es perfecto, Dios es inmutable y sabe todo perfectamente. Y esa ciencia es inmutable en Dios. Entonces, ahí el engaño de ese espíritu naturalista que hoy es tan frecuente.